Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Roxana Rodríguez, soy bioquímica, residente de bioquímica clínica del Laboratorio de Alta Complejidad de Emisiones, y en esta oportunidad voy a presentar mi Ateneo del sector de proteínas y lípidos, en donde se va a discutir sobre el ayuno y el perfil lipídico. Entonces, bueno, para comenzar vamos a hablar un poquito de cuáles eran los constituyentes del perfil lipídico, en donde vamos a tener que el perfil lipídico está compuesto por lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas como parte de lo que es un perfil lipídico estándar y un perfil lipídico que podría estar expandido, ¿no? Bueno, el perfil lipídico estándar entonces va a estar compuesto por el colesterol total, el colesterol HDL, el colesterol LDL, los triglicéridos, el colesterol no HDL y las razones de colesterol total y colesterol HDL, triglicéridos y colesterol HDL, ¿no? Bueno, en este caso tenemos de que todas las determinaciones de colesterol total, HDL, triglicéridos, se determinan de forma directa, son mediciones directas. Pero el colesterol LDL pueden ser tanto medidas directamente como puede ser calculada por medio de la fórmula de Freewell. Para triglicéridos siempre menor o igual a valores de 200 miligramos por decilitro. Estas vendrían a ser las fórmulas. Y tenemos que tener en cuenta que el colesterol LDL calculado con esta ecuación a concentraciones de triglicéridos menores de 200 es similar tanto medido en forma directa para perfiles lipídicos con y sin ayuno. También tenemos un perfil lipídico que puede ser extendido o expandido, en donde podemos incluir a la lipoproteína A, que es una determinación adicional importante para lo que es la evaluación del riesgo cardiovascular, las apolipoproteína B y apolipoproteína A, que también podrían utilizarse como alternativas para la medición de colesterol no HDL y colesterol HDL. Bueno, rápidamente para recordar lo que era el metabolismo de las lipoproteínas, ¿no? Sabemos que las lipoproteínas son complejos macromoleculares que están compuestos de lípidos y proteínas, que justamente lo que permiten es el transporte de los lípidos por el plasma. Tenemos que está compuesto por una vía exógena y una vía endógena, en donde los lípidos de la dieta van a ingresar como colesterol esterificado, en donde en el intestino, una vez llegado al intestino, tenemos las esterasas pancreáticas que se van a encargar de desdoblarlos en colesterol libre y ácidos grasos para su absorción, ¿no? Una vez dentro de el enterocito tenemos a la CAT que se va a encargar de esterificarlos nuevamente, y de esta forma vamos a tener triglicéridos y colesterol esterificado en lo que van a viajar como kilomicrones junto con la ApoB48, y la HDL le va a aportar la ApoE y a la ApoC2. Entonces, los kilomicrones van a viajar por linfa y luego a la sangre hasta el tejido adiposo. En el tejido adiposo tienen receptores para ingresar, en donde van a justamente almacenar los triglicéridos, y este kilomicrón, al perder triglicéridos, sale como kilomicrón residual, ¿no es cierto? Entonces, en este caso vamos a tener que los kilomicrones residuales tienen menor cantidad de triglicéridos, colesterol esterificado, ApoE y ApoB48, ¿no? Esta molécula viaja nuevamente hacia el hígado. En el hígado vamos a tener que tenemos receptores para la ApoE, en donde el colesterol esterificado va a quedar como colesterol libre y ácidos grasos para su almacenamiento, y esta molécula luego va a salir del hígado como colesterol libre y triglicéridos ya viajando como VLDL. La VLDL tiene como apolipoproteína a la B100, y la HDL también le va a aportar la ApoE y la ApoC2 para luego, cuando viaje hacia el tejido adiposo, tenga su receptor que le permite ingresar y también almacenar a los triglicéridos. Bueno, esta molécula, una vez que sale del tejido adiposo, sale con colesterol libre y triglicéridos. Ya es como un remanente de colesterol, en donde va a tener ApoE y la ApoB100, ¿no es cierto? Esta es la IDL, y la IDL tiene dos caminos. Por un lado vuelve hacia el hígado y por el otro va hacia
hacia la HDL, en donde le da este colesterol libre para que pueda ser esterificado. Sabemos que el colesterol libre es dañino para las células, entonces por eso lo esterifica. Y luego vuelve hacia la molécula de IDL, ¿no? La molécula IDL, como dije, está compuesta de colesterol libre, triglicéridos, ApoE y ApoB100. Cuando pierde la ApoE se transforma en una LDL que tiene triglicéridos y colesterol esterificado, y entonces esta tiene solamente un receptor que es en el hígado y al volver al hígado puede o formar parte de lo que son los ácidos biliares o como síntesis de nuevo, entre otros procesos. Entonces, rápidamente lo que era la clasificación y propiedades de las lipoproteínas, como dije anteriormente, los kilomicrones son los que más transportan los triglicéridos en un 90%, después tenemos a las lipoproteínas de muy baja densidad, que son la VLDL, 65%, las lipoproteínas de densidad intermedia, 35% de fosfolípidos y 25% de colesterol, LDL, 50% colesterol y 25% de proteínas, y las HDL, 55% proteínas y 25% de fosfolípidos. Bueno, estos son los valores de referencia según la guía de lípidos que tenemos en la Cátedra de Bioquímica Clínica 2, en donde hace una diferenciación para adultos, niños y adolescentes, en donde, como podemos ver, el colesterol total menor a 200 miligramos por decilitro vendría a ser el deseable, el colesterol LDL menor a 100, colesterol HDL mayor a 40, triglicéridos menor a 150, que es el deseable, y después en niños tenemos una pequeña diferencia, como vemos, el colesterol total menor a 170, LDL menor a 110, HDL mayor a 45, y bueno, después tenemos una diferenciación de los triglicéridos entre 0 y 9 años, que va a ser menor a 75 miligramos por decilitro, triglicéridos entre 10 y 19 años, menor a 90 miligramos por decilitro. Bueno, para entrar en el tema de lo que es el ayuno y el perfil lipídico, nosotros tenemos que tener en cuenta de que durante las 24 horas del día predomina un estado que es postprandial, ¿no? Y la muestra que nosotros obtenemos por lo general es de plasma o suero post un ayuno que no es menor a 8 horas. Por lo general los laboratorios suelen pedir de 12 horas y en el caso de que se pida de 8 horas es porque va acompañado de otros estudios en donde no se puede tener un ayuno tan grande, ¿no? Como por ejemplo cuando se pide la curva de la prueba de tolerancia oral a la glucosa o cuando se pide la glucemia, hay que tratar de no tener tantas horas de ayuno. Esto puede tranquilamente no reflejar las concentraciones plasmáticas promedio de los lípidos y las lipoproteínas y el riesgo a enfermedades cardiovasculares a lo que puede estar asociado el paciente. Además, hay una falta de evidencia sobre si la evaluación de ese perfil lipídico en ayunas es superior a la evaluación de lo que es el perfil lipídico sin ayunas para la estimación de lo que es el riesgo cardiovascular del paciente. Bueno, desde el 2009, la determinación de los lípidos plasmáticos sin el ayuno se ha convertido en un estándar clínico en Dinamarca por recomendaciones de la Sociedad Danesa de Química Clínica. Además, desde el 2014 hay guías como la guía del Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención que han recomendado las determinaciones del perfil lipídico sin ayuno en marco de la prevención primaria de lo que es el riesgo cardiovascular. Acá de nuevo tenemos un interrogante que es que si tener o no ayunos afectan algo para lo que es la determinación del riesgo cardiovascular del paciente. Bueno, ellos hablan mucho de lo que es la evaluación del riesgo cardiovascular y nos dicen de que permite ubicar al paciente dentro de lo que es como una clasificación cardiovascular, a fin de justificar su tratamiento y determinar un nivel de intensidad del mismo para implementarlo, ¿no? Bueno, a partir de estudios que se desarrollaron se desarrollaron puntajes para predecir ese riesgo cardiovascular y dentro de ellos se habla de que estos pacientes no deberían tener enfermedades cardiovasculares ya diagnosticadas, ¿no? Es como para una prevención primaria. Entonces, la evaluación de riesgo cardiovascular en realidad se realiza porque es una de las principales causas de muerte en el mundo y es un grave problema de salud, ¿no? Las recomendaciones generales para prevenir una enfermedad cardiovascular
cardiovascular justamente es incluir al perfil lipídico sin un ayuno previo. Y también una PCR ultrasensible, la lipoproteína A, como había dicho al principio, la ApoB. Hay que tener en cuenta los antecedentes familiares y enfermedades previas como inflamatorias crónicas o insuficiencia renal, entre otras. Bueno, acá tenemos uno de los estudios que se realizaron. Este es justamente uno que se realizó en la Facultad de Medicina de Bagdad, en Irak. Es una actualización médico-legal desde enero a junio del 2020 y habla sobre ayunar versus no ayunar en la evaluación del perfil lipídico, ¿no? Se evaluaron en este caso 80 mujeres y se dividieron en 4 grupos de 20 mujeres cada uno. Primero en 3 grupos con ayunos de 4, 6 y 14 horas y un cuarto grupo que es sin ayuno. Y se tomaron las muestras de sangre. Se determinó el perfil lipídico para colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL. En este caso los hallazgos fueron de que el grupo de ayuno de 6, 14 horas y 14 horas dieron diferencia significativa con un p-valor menor a 0,05 para el colesterol total, triglicéridos y VLDL, en comparación con el grupo de sin ayuno. Acá, como viene diciendo, comparó el grupo de ayuno y sin ayuno para esa cantidad de horas. Pero los resultados fueron no significativos para un nivel medio de HDL y de LDL entre estos grupos. Entonces, ellos llegaron a la conclusión, después de todo este estudio, es que dado que no ayunar puede debilitar la precisión diagnóstica de algunas formas de hiperlipidemias, los laboratorios y las organizaciones también deben ofrecer la medición de triglicéridos en ayunas de acuerdo con la situación que tenga el paciente, como en el caso de concentraciones muy altas de triglicéridos en ayunas, por ejemplo. Bueno, acá tenemos el estudio que se realizó. Como vemos, se sacó una media, un desvío estándar. Ahí tenemos en los distintos tipos de horario de ayuno y sin ayuno. Y acá podemos ver entonces una gráfica en donde vemos que hay diferencia significativa entre lo que es no ayunar y hacer el ayuno, ¿no? No ayunar está en color amarillito y después el resto es haciendo ayuno de 4, 6 y 14 horas, ¿no? Entonces, acá tenemos parámetros del perfil lipídico con diferentes horas de ayuno y sin ayuno en mujeres sanas. Y de lo anterior también llegaron a la conclusión de que el ayuno de al menos 6 horas da una diferencia significativa en la evaluación tanto del colesterol total, triglicéridos y para VLDL. Bueno, hablando un poco de lo que es la influencia de la ingesta de alimentos en el perfil lipídico, ¿no? Tenemos que se realizaron distintos estudios. Por un lado tenemos estudios de salud de la mujer de Estados Unidos, estudios de la población general de Copenhague de Dinamarca, salud y nutrición nacional. Hay una encuesta que se realizó para exámenes en Estados Unidos y en servicios de laboratorio de Caligari de Canadá. ¿En dónde? Actualmente han establecido que los lípidos y las lipoproteínas plasmáticas cambian solo moderadamente post ingesta de alimentos habituales en la mayoría de los individuos, pero que algunos pueden mostrar una respuesta exagerada. Justamente en estos casos hay que evaluarle con un ayuno, ¿no? Y compararon perfiles lipídicos sin ayuno versus con ayuno y se observó eh, un aumento menor de triglicéridos, una pequeña disminución en la concentración de colesterol total y de LDL, y no hubo cambios para la HDL. Bueno, acá tenemos todos estos estudios que se realizaron y eh, vemos que el de Landerstedt y colaboradores, que se realizó en 33.391 hombres y mujeres de Copenhague, vemos que hay un pequeño aumento de lo que son los triglicéridos, el colesterol total disminuye un poco, el colesterol LDL también y el HDL también. Y dice que observaron un descenso transitorio de las concentraciones de LDL de 23 miligramos por decilitro entre 1 y 3 horas después de la ingesta de alimentos en estos pacientes, ¿no? La reducción de colesterol total y de LDL entre 1 y 3 horas post ingesta en individuos diabéticos y no diabéticos se estudió, y el perfil lipídico en pacientes diabéticos en ayunas puede enmascarar aumentos de triglicéridos postprandiales que pueden ser particularmente importantes.
Bueno, después tenemos que lo que es la influencia en la ingesta de alimentos en la predicción del riesgo cardiovascular ya. Tenemos que desde 1970 hay reportes que están basados en estudios que se diseñaron bien, que son a gran escala, representativos y prospectivos, que se le realizó un seguimiento mediano a largo plazo y que han demostrado que el perfil lipídico medido sin ayuno es suficiente para la detección del riesgo cardiovascular. Y ahí, como vemos en el cuadrito, vemos que hay un pequeño aumento de lo que es los triglicéridos y los remanentes de colesterol post ingesta habitual. Siempre hay que acordarnos de que estos consensos son todos post ingesta habitual, no después de una comida exagerada, ¿no? Vemos que hay un pequeño movimiento, pero que ellos dicen que no es significativo. El riesgo cardiovascular es similar o a veces es superior, pero el perfil lipídico sin ayuno en comparación al perfil con ayuno, incluso para los valores de triglicéridos, entonces en este caso no se modifica mucho. Estos estudios han examinado resultados clínicos que van desde la ocurrencia del evento cardiovascular hasta la mortalidad cardiovascular, encontrando asociaciones entre el perfil lipídico sin ayuno y el riesgo cardiovascular. Bueno, por otro lado tenemos este estudio que se realizó en el Colegio Americano de Cardiología, ¿no? Esto es una revista del Colegio Americano de Cardiología del año 2021, que habla sobre una vía de gestión para la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en pacientes con hipertrigliceridemias persistentes, y lo que buscaba justamente era identificar grupos específicos de pacientes en donde se les pueda hacer una atención primaria para beneficiarlos en la reducción de su colesterol con estatinas. Entonces, eh, en el 2018, entonces, esta guía de colesterol recomienda para adultos mayores de 20 años que no tomen hipolipemiantes, entonces la realización de la estimación de este riesgo de enfermedad cardiovascular, pero pero con ayuno. Entonces, acá hablan de lo que es la ventaja del ayuno bajo ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, establecer el diagnóstico del síndrome metabólico es muy importante y por eso ellos sugieren de que se haga el ayuno, ya que uno de los criterios diagnósticos es el ayuno de triglicéridos mayor a 150 miligramos por decilitro. También es importante porque identifica trastornos lipídicos en aquellos sin una clínica de enfermedad cardiovascular, pero con antecedentes familiares en enfermedades prematuras de enfermedades cardiovasculares o trastornos lipídicos genéticos. También permite evaluar la adherencia al estilo de vida y al tratamiento médico que ellos le impongan al paciente y aquellos pacientes en tratamiento con hipolipemiantes para evaluar ese riesgo, ¿no? Después tenemos que se utilizan para identificar aquellos triglicéridos mayores a 500 miligramos por decilitro en individuos con riesgo de hipertrigliceridemia inducida por la pancreatitis, sería, para controlar su respuesta a la terapia. A estos pacientes se los sigue post una pancreatitis por una hipertrigliceridemia. Bueno, después tenemos otro análisis que se realizó, que en este caso tenemos una colaboración del riesgo de factores emergentes, así se llamó el estudio, en donde vemos que se ha analizado la asociación entre el perfil lipídico y el riesgo de eventos de enfermedades cardiovasculares a partir de 68 estudios prospectivos con más de 300.000 individuos. En este caso no se encontró que haya una atenuación entre las concentraciones de lípidos y lipoproteínas y la incidencia de eventos cardiovasculares en 20 estudios de estos 68 en donde se utilizaron muestras sin ayuno. Bueno, después tenemos un análisis que se realizó en colaboración de los factores de riesgo emergentes, ¿no? En donde se analizaron la asociación del perfil lipídico y del riesgo de eventos de enfermedad cardiovascular a partir de 68 estudios prospectivos con más de 300.000 individuos, en donde no se encontró una atenuación entre lo que es la concentración de lípidos y lipoproteínas plasmáticas y la incidencia de eventos cardiovasculares en 20 de esos 68 estudios en donde se utilizaron muestras de sangre sin ayuno.
De hecho, el colesterol no HDL y LDL calculados sin ayuno fueron superiores en cuanto a la predicción del riesgo cardiovascular que los mismos parámetros en ayuno. Acá tenemos entonces un punto a favor de lo que es la determinación del riesgo cardiovascular sin ayuno. Bueno, después también se realizó un estudio en Copenhague, en donde se incluyeron acá 92.285 hombres y mujeres de una población general danesa y se analizó el riesgo de cardiopatías isquémicas e infarto de miocardio para el quintil más alto y más bajo de lípidos, lipoproteínas y apolipoproteínas medidos sin ayuno aleatoriamente, como parte del perfil lipídico estándar y expandido. Esto del quintil nos habla de que dividieron aquellos pacientes con perfil alto y bajo de lípidos en 5 poblaciones cada uno. Eso sería un quintil más alto y quintil más bajo. Acá tenemos entonces el estudio de las cardiopatías isquémicas y el infarto de miocardio, ¿no? Y los valores que fueron dando. Entonces, en estas observaron y sugirieron que la toma de muestra de sangre sin ayuno es altamente efectiva, práctica y ventajosa para determinar el riesgo cardiovascular medido por lípidos y la respuesta al tratamiento hipolipemiante. Después tenemos un estudio que se realizó de la Asociación Danesa de Bioquímica Clínica en la Universidad de Copenhague también, en el hospital de Herlev, desde abril de 2011 hasta abril de 2015, en donde se realizaron 600.000 determinaciones de triglicéridos, de las cuales solo el 10% fueron medidas con ayuno. Entonces, entre 5.538 pacientes tenían ya una medición de triglicéridos en ayuno y otros sin ayuno. Y entonces los triglicéridos, en este caso con ayuno y sin ayuno, medidos en los mismos individuos en 2 ocasiones diferentes, fueron similares. Los resultados también fueron similares para el colesterol LDL, comparando ayuno y sin ayuno. Entonces ahí podemos ver los resultados y vemos que comparamos los valores con ayuno y sin ayuno y son similares. Después tenemos un estudio de lo que es el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de Cardiología del año 2013, en donde llegaron a la conclusión de que no se exige el ayuno para la estimación del riesgo cardiovascular, o sea, ellos no recomiendan que se exija ese ayuno, y sí recomiendan un ayuno antes de iniciar el tratamiento con estatinas para calcular la LDL y para sujetos con un colesterol no HDL mayor o igual a 220 miligramos por decilitro o triglicéridos por encima de 500, que podrían ser tranquilamente hipertrigliceridemias primarias o secundarias. Los valores para LDL medidos directamente y calculados son similares tanto en ayuno como sin ayuno. Acá se repite lo mismo que se viene hablando en los demás estudios. Si se utiliza la ecuación de Freewell, acá sí podríamos tener algo de subestimación de lo que es el colesterol LDL cuando hay mucha presencia de kilomicrones. Por eso es que se habla y se recalca lo que es un ayuno sin ayuno, pero con una ingesta habitual. Después tenemos que en la guía de lípidos y lipoproteínas, que es de la Cátedra de Bioquímica Clínica 2, tenemos que se habla de un ayuno de 12 horas para asegurar un estado posabsortivo adecuado, que es imprescindible para la determinación de los triglicéridos, y que el dosaje de colesterol HDL y el colesterol no HDL se podrían realizar con un ayuno de 8 horas, pero es conveniente estandarizar las indicaciones de ayuno de 12 horas para no confundir al paciente y asegurarnos de que cumpla ese ayuno en todos los casos. Bueno, siguiendo justamente con lo que nos dice la guía de la Cátedra de Bioquímica Clínica, ¿no? El ayuno depende también del resto del pedido médico, ya que hay determinaciones que nos exigen un ayuno y un horario de extracción determinado, por lo que se puede acoplar a ese perfil lipídico, al resto de las determinaciones, ¿no? Acá vemos algunos de los ejemplos que tenemos, por ejemplo, el hemograma que nos exige 8 horas, en hemostasia, en química. Tenemos que, bueno, lo más importante creo yo que es el tema de la curva de tolerancia oral a la glucosa y la glucemia que nos exigen 8 horas. Entonces,
acoplarla a estas horas de ayuno sería lo que se sugiere. Después tenemos que hay recomendaciones para lo que es el informe del laboratorio sobre perfiles lipídicos anormales en ayunas y sin ayunas. La mayoría de los valores de corte corresponden a concentraciones deseables publicadas en guías y en documentos de consensos, excepto los triglicéridos que utiliza el estudio que se realizó en mujeres, en donde el valor óptimo es justamente para predecir lo que es el riesgo cardiovascular. Acá tenemos un cuadrito en donde vemos que no hay mucha diferencia entre lo que es los valores sin ayuno y con ayuno. Bueno, para ir finalizando tenemos algunas de las ventajas sobre la utilización del perfil lipídico sin ayuno. Nos va a simplificar lo que es la toma de muestra para el paciente y para el personal de salud. Y también vamos a tener la oportunidad de que el paciente no omita el hecho de hacerse esta prueba por la incomodidad de las 12 horas de ayuno. También el ayuno puede ser un obstáculo para el screening poblacional. No es popular en niños, 12 horas para los niños es muy incómodo y generalmente es inadecuado para pacientes diabéticos. Además, se utilizan pruebas sin ayuno para evaluar otros trastornos metabólicos, como por ejemplo la hemoglobina glicosilada en diabéticos, ¿no? Entonces, el ayuno no es esencial, como conclusión, para la evaluación de lo que es el riesgo cardiovascular. Alguna de las desventajas de la utilización del perfil lipídico sin ayuno es que con triglicéridos sin ayuno superior a 440 miligramos por decilitro, podría tener que tomarse una nueva muestra con ayuno y ahí generar esta incomodidad para el paciente y puede que el paciente no vuelva. Después tenemos que hay mediciones menos precisas y que pueden invalidar a la LDL por la fórmula de Friwald, justamente de lo que hablábamos hoy de los kilomicrones que pueden invalidar a la determinación de esta fórmula. Y tenemos que no pueden utilizarse cuando el pedido médico tiene otras determinaciones en donde debe cumplirse un ayuno específico. El no ayuno puede disminuir ligeramente la concentración de las LDL y esto da lugar a potenciales errores en la clasificación del riesgo cardiovascular, así también como en el inicio o modificación de la terapia hipolipemiante. Y como las determinaciones en ayuno han sido estándar clínico, no está claro cuáles serían los valores que deben tomarse como anormales. Los médicos van a tener la carga de interpretar los resultados que se hayan realizado en fechas posteriores y debido a que el no ayuno puede empeorar la precisión diagnóstica en algunas formas de hipertrigliceridemias. Los laboratorios también tienen que ofrecer esa medición de triglicéridos en ayunas, dependiendo del contexto clínico del paciente y las indicaciones, ¿no? Los lípidos pueden ser muy variables en los niños, este es otro tema, y se puede necesitar al menos una segunda toma de muestra con ayuno para el diagnóstico preciso de trastornos lipídicos que requieran terapia farmacológica. Entonces, como conclusión, en primer lugar, la medición de lo que es el perfil lipídico en ayunas y sin ayunas no tienen que verse como excluyentes, sino que tienen que verse como complementarias, ¿no? El ayuno es menos crítico en la primera etapa de detección, pero puede ser más importante cuando se trata de establecer diagnósticos fenotípicos de dislipemias genéticas. Hay que tener en cuenta que los triglicéridos en ayunas elevados pueden ser un dato útil previo al uso, por ejemplo, de esteroides, estrógenos o terapia con ácido retinoico. Y se ha utilizado en ayuno también para seguir la evolución de pacientes que se recuperan de una pancreatitis por una hipertrigliceridemia. Muchas gracias.